Agradezco enormemente a Gabriela Cuevas, que es analítica de política internacional, que nos acompaña aquí esta noche en Fórmula Noticias. Gaby, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Juan. Qué gusto. Oye, no sé si le estamos dando muchas personas la dimensión que pues tiene este asunto en Medio Oriente y las reacciones que hay por parte de la sociedad civil en muchos países. En Estados Unidos, yo recuerdo haber visto este tipo de protestas a través de documentales de la década de los 60, de la década de los 70, porque pues, o no había nacido o estaba muy pequeño, y no haberlas visto con las dimensiones que estamos teniendo ahora. Y esas manifestaciones que eran en contra de la guerra de Vietnam, contra la guerra de Corea, que vienen posterior a la revolución sexual, cambiaron hasta la vida cultural del país. No sé si estamos viviendo algo similar, Gabriela Cuevas, pero lo que sí noto es que el país que se dice paladín de la democracia y de las libertades y que utiliza el eufemismo de ayuda humanitaria para invadir otros países, está reprimiendo ahora a su élite, porque está metiéndose a campus de universidades en Texas, en Nueva York, como Colombia, en donde arresta no solo a estudiantes, sino a profesores y altos académicos, a los deans. Está levantando a la élite intelectual y económica de su propio país, que están protestando en contra de los crímenes de lesa humanidad que se están perpetrando contra los palestinos. Así es, Juan. Yo creo que la humanidad, como generación, no ha acabado de dimensionar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Es decir, se pierde entre todas estas noticias, todas estas tragedias de todos los días, y perdemos la cuenta de las decenas de miles de personas que están muriendo ahí. Y hay que recordar que las personas más vulnerables son precisamente las mujeres y los niños. No es que lo digamos en esta mesa, lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas. Ha hecho inmensos llamados la Organización Mundial de la Salud. Personal humanitario de las agencias de la ONU basados en Palestina han muerto. Periodistas han muerto en estos bombardeos. Entonces, estamos hablando de decenas de miles de personas que han sido asesinadas. Estamos hablando también de áreas inmensas, completamente devastadas y que ya no pueden volverse a habitar. Estamos hablando de una tragedia humanitaria de inmensas proporciones. Pero vámonos unos meses para atrás, cuando esto empieza. Empieza precisamente porque el grupo Hamas hace una serie de ataques en contra de Israel profundamente sangrientos. Así es. A partir de eso, Netanyahu dice, pues ahora me voy con todo, y entonces hace una respuesta completamente desproporcionada. Lo que normalmente se utiliza están las convenciones de Ginebra. Estas convenciones de Ginebra es como el derecho de la guerra. Es un esfuerzo por los países del mundo, decir, vamos a ponerle reglas hasta la peor tragedia, hasta la más barbarie de la humanidad, que es la guerra. Y dentro de esto, una de ellas es, no puedes ir contra la población civil, no puedes destruir infraestructura o espacios vitales, por ejemplo, las reservas de agua, no puedes destruir la electricidad, los hospitales, las escuelas. Ha sido una destrucción que rebasa todo aquello establecido en las convenciones de Ginebra. Parte de la gravedad no solo es lo que está sucediendo ahí, sino las respuestas. En un primer momento, vemos a muchos, la mayoría de los mandatarios de los países que se consideran de Occidente, las democracias liberales, respaldando a Netanyahu. Yo lo escribí en ese momento y dije, no entiendo cómo alguien en su sano juicio pudiera darle un cheque en blanco a Benjamín Netanyahu. Es más, no se lo dan ni en Israel. A Netanyahu lo han querido meter a la cárcel. Ha tenido cualquier cantidad de gobiernos que se fragmentan en el Parlamento y tiene que llamar a elecciones. Es un tipo que está con un pie en el gobierno y otro pie en la cárcel por corrupto. Bueno, sí, le echamos una búsqueda, por ejemplo, en las redes, en Internet. Pueden ver las manifestaciones, ya no digamos las de Nueva York o California, Juan, las de Tel Aviv. Sí, ahí mismo. Las manifestaciones en contra de Netanyahu por lo que está sucediendo en Gaza son gravísimas. Vámonos para estos países occidentales que le dan el cheque en blanco.
manifestaciones en Londres, manifestaciones en Francia, manifestaciones por todos lados, las más grandes que se han visto en la historia a favor del pueblo palestino. Así es. El único país europeo a favor de ellos, bueno, de hecho son dos, podríamos decir. Irlanda, que ha tenido unos posicionamientos humanitarios muy importantes, y España, que a ver qué pasa ahora con Pedro Sánchez, pero son los dos países que han dicho ya aguas. De este lado, sí hemos visto algunos países de Centro y Sudamérica diciendo hasta acá y pintamos nuestra rayita, pero en Estados Unidos se da, como dices, Juan, una serie de acontecimientos pues que dejan ver no solo que Estados Unidos ya no es el que pregona la democracia y que lo vemos en todas estas crisis electorales, sino también el país que desea ser de las libertades. Las protestas en las universidades empezaron desde la segregación racial. Así es. Después se van, como comentabas, en los temas de Vietnam, de Corea. Y aún así, Estados Unidos, lejos de aprender sobre su proceso de lucha por las libertades, va en un abierto retroceso. Ahí está el caso de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde entra la policía, donde hay más de un centenar de personas arrestadas. O está también el caso de la Universidad de California en Los Ángeles, otra de las universidades más importantes del país, donde está una confrontación. La primera protesta es de pro-palestinos. Llegan estudiantes que se presume pro-israelíes, con la cara cubierta con máscaras blancas. Y acaba esto hasta en golpes, hasta que llega la policía. Entonces, ¿hacia dónde va Estados Unidos? Pero también me parece que esto nos debe llevar a una reflexión más amplia. ¿Hacia dónde va la humanidad para entender el derecho del pueblo palestino? Y lo que aquí sí hay que recalcarlo, México, entre muchos otros, han dicho, la única solución es reconocer los dos estados. Así es, sin duda alguna. Gabriela, rápidamente, nos queda un minutito, pero te quiero preguntar, hipotéticamente, si estas protestas en distintas universidades, porque no solo es la de Colombia ayer en la noche, sino sí, en van Texas, como 18, sí. fueran en otro país, no en Estados Unidos ya habría reclamado, ya se habría posicionado, ya habría denunciado, ya habría puesto el dedo. Ya habría dicho, hay que enmendar la plana, yo aquí te regaño porque los conceptos de democracia y de derechos humanos se dictan desde Washington, cuando vemos que ya no tienen la legitimidad para hacerlo. Y si tuviera ese país hipotético recursos naturales o estuviese en un lugar geográficamente estratégico, igual y hasta habrían llevado ayuda humanitaria. Pero además hay que recordar que hay una agenda de Estados Unidos inconclusa. Ahí está toda la agenda de los acuerdos de Abraham que impulsó Trump y que está como en veremos, porque además todo esto se desencadena a partir de que Arabia Saudita iba a firmar la paz con Israel. De los tratados de Abraham tenemos que hablar en una próxima ocasión. Perfecto. Gracias, Gabriela Cuevas. Muchas gracias, Juan, y gracias a tu auditorio.